Hola queridos estudiantes, bienvenidos a la clase del día de hoy, donde vamos a hablar acerca del periodo de la independencia y ensayos constitucionales. Esta clase es para primer ciclo de enseñanza media del Colegio San Valentín. Objetivo de la clase: reconocer y caracterizar las diferentes fases del proceso de independencia de Chile y entender la disputa entre los sectores políticos posterior a la independencia para organizar el país. Bien, chiquillos, como pudimos ver en las clases anteriores, en el periodo colonial, el mundo ya estaba siendo estructurado y mandado por reyes. Es por esta causa que el proceso de independencia como tal es un desarrollo paulatino, ya no es de un momento a otro, sino que se refleja por etapas. ¿Ok? Entonces, siempre que vamos a estudiar un proceso histórico, tenemos que empezar hablando de las causas. En este caso tenemos dos tipos de causas para la independencia de Chile y Latinoamérica, prácticamente, o sea, todos los que éramos colonias de España. Y tenemos internas y externas. Las externas vienen de los movimientos que circularon en Europa, que hicieron hacer frente a las monarquías. ¿Ya? Tenemos la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, ambos movimientos independentistas, donde ellos quisieron su libertad frente a los gobiernos monárquicos que existían en los países, ¿no es cierto?, de Francia y el estado de independencia, ¿no es cierto?, de lograr un estado de independencia por parte de Estados Unidos, que era colonia a su vez de Gran Bretaña, ¿ya?, de los ingleses. Por otra parte tenemos el movimiento de Ilustración, que fue un movimiento filosófico donde las personas empezaron a través de la lectura a estudiar, a entender el conocimiento que las personas tenían la condición de ser libres en el sentido de dignidad humana, conceptos que recién se estaban apelando. Entonces, eventualmente todos estos movimientos hicieron que en Chile también y en América detonaran la independencia. ¿Ya? Internamente, como vimos en el periodo colonial, hay un debilitamiento desde la corona española. ¿Por qué? Porque estos empezaron a perder influencia, ya la gente no comerciaba solamente con ellos, había como una desobediencia con el papá. Y los criollos, recuerden que eran las personas que habían nacido en América y que sus padres eran españoles, no tenían poder, no podían acceder a los cargos públicos. Entonces eso hacía una diferencia entre ellos y claramente ellos estaban en descontento por eso, ¿ya? Entonces tenemos causas externas y causas internas. Las causas externas son todo lo que viene como el movimiento intelectual detrás, y las internas son las cosas que aquejaban a la gente que vivía en América. Bien, el detonante de que se empezaron a hacer las primeras juntas en América fue que el rey Fernando VII es tomado prisionero por Napoleón Bonaparte. En una de las casi últimas etapas de la Revolución Francesa, Napoleón empieza a invadir países europeos y llega a España y coloca a su hermano al cargo del reino de España. Y al invadir esto, internamente en España dijeron, bueno, si no está el rey, ¿por qué tenemos que hacerle caso a este personaje? Entonces empezaron a unirse entre ellos. Y lo mismo pasó en América. Hoy, ojo, ¿por qué nosotros tenemos que hacerle caso a alguien que no es nuestro rey? O sea, tenemos que empezarnos a formar con respecto a esto, ¿ya? Y es así que con la captura del rey Fernando, que por supuesto lo pasó estupendo, porque lo tomaron de forma mala, sino que le dio todo el tipo de comodidades, solamente que lo sacó el trono, ¿ya? Provoca entonces en España y en América que se hicieran juntas de gobierno. ¿Qué es una junta de gobierno, chiquillos? Bueno, una junta de gobierno es donde se reunieron todas las personajes importantes, en este caso en Chile, por ejemplo, los criollos y los españoles, que tenían que ver por el devenir del cuidado de la patria, digamos, cuando el rey no estaba. Entonces, bueno, así como en Chile, también se hizo este proceso dentro de América. Vemos como en México, ¿no es cierto?, en agosto de 1808, Montevideo, septiembre de 1808, hasta el más tardío, que fue en Salvador, en noviembre de 1811. En el caso de Chile fue el 18 de septiembre de 1810. Y ahí es lo que celebramos, ¿no es cierto?, conmemoramos el 18 de septiembre de 1810. Es decir, cuando comemos ahí empanaditas, vamos a la fonda a bailar reggaetón, ay, perdón, cueca, y todas esas cosas,
no celebramos que estuvimos independientes, al contrario, todavía nos quedan 8 largos años para ver que finalmente Chile iba a ser independiente de los españoles, ¿ya? Y más encima, ese día que se hizo la... Ya, chiquillos, entonces empezamos el periodo de independencia en Chile. Como les dije, el periodo se reparte en tres etapas importantes. Tenemos el periodo de Patria Vieja, que va de 1810 a 1814, con la primera Junta Nacional de Gobierno, y termina, ¿no es cierto?, en el desastre de Rancagua, ¿ya? O la batalla de Rancagua. Un segundo periodo, el de Reconquista, de 1814 a 1817, que termina en la batalla de Chacabuco. Y Patria Nueva, de la batalla de Chacabuco, de 1817 a 1823, con la renuncia de Bernardo Higgins. Bien, en este primer congreso que se creó, ¿no es cierto?, en la primera junta de gobierno, decretaron la apertura de los puertos chilenos al tráfico internacional, desde un comercio libre. Creó nuevos cuerpos militares y reorganizaron lo existente, estableció las relaciones de la Junta con Buenos Aires. Y en realidad trataron de hacer cosas así como, sí, Chile es como independiente, pero en realidad todavía tenemos que hacerle caso al rey, entonces no vamos a mover nada tan serio, ¿ya? Lo que sí se crea la iniciativa de la libertad de vientres, ya es decir, que todo hijo que nace de una mamá esclava en Chile, él es libre. Bueno, nace el personaje de este chico que era criollo, que estaba viviendo ya en Chile, pero que él había sido militar, era uno de los... fue una parte del ejército, ¿no es cierto?, del rey de Fernando VII, y él sabía, o sea, él tenía clarito que todos los países de América tenían que independizarse. Entonces dice, oye, esta es la oportunidad que tenemos para darle al frente en la batalla a los españoles y poder libertarnos de una vez que Chile sea libre. ¿Cómo no se dan cuenta? Un jovencito, ¿no es cierto?, de 26 años, 27 años, que es lo que hace que se toma, ¿no es cierto?, y hace el primer golpe de Estado, ¿no es cierto?, en Chile. Chile tiene una historia de golpe de Estado. A lo largo de toda su vida, ¿no es cierto?, ha tenido golpes de Estado, pero lo vamos a ver poco a poco. Ya. Entonces él se toma el Congreso, ¿no es cierto?, y se pone él a la cabeza. Por supuesto, nadie se le enfrentó a Carrera y él empieza a desarrollar distintas obras que tienen como por objetivo que la gente en Chile tenga una conciencia de ser chileno. Y para eso lo que tenían que hacer era educarse. ¿Cómo se iban a educar? Bueno, lo primero, había que hacer un diario. Esta fue la Aurora de Chile, que la hizo el fray Camilo Enrique, que fue un sacerdote. ¿Ya? A través de la edición de este diario la gente podría leer y podría instruirse de lo que se estaba haciendo para libertar a Chile. ¿Ya? Se crearon los primeros emblemas como la bandera y el escudo nacional, que quiere decir como una suerte así como que nosotros éramos como más similares a los mapuches que a los españoles y queríamos libertarnos de ellos también, ¿ya? Relaciones internacionales con Estados Unidos, porque siempre Estados Unidos, ya, si se sale de España, siempre nos tuvo el ojo encima, ¿ya? Y miren acá, ahí está la Aurora de Chile, tenemos la primera bandera y el primer escudo, y el reglamento constitucional de 1812. Este reglamento puede ser como nuestra primera constitución, chiquillos, en la cual supone que ellos reconocían que existía un rey en España, pero todo decreto que viniera desde fuera, ellos no lo iban a tomar en cuenta. Es decir, Chile es libre de comerciar con quien quiere, ¿no es cierto? Que reconoce un rey, sí, claro. También que la religión es católica, pero no las cosas que vengan desde fuera, desde España, iban a ser recibidas. ¿Cómo creen que esto les fue a los españoles, ¿no es cierto? Los españoles que estaban en el virreinato del Perú. Recuerden que nosotros teníamos un virrey directo que es el que estaba en Perú. Claramente no lo tomaron bien, porque aparte Carrera empezó a fundar colegios, la Biblioteca Nacional, ya que esto era para que la gente se educara, para que entendiera lo que se estaba haciendo en el momento, ¿ya? Por supuesto, los españoles que estaban, ¿no es cierto?, albergados en Perú, claramente no toleraron esto y empezaron a rendirse distintas batallas, ¿no es cierto?, en el periodo de la Patria Vieja. No son muy relevantes, chiquillos, porque las batallas podríamos hablar toda la tarde, pero no es necesario.
¿Qué pasa entonces? Se hace un gobierno provisional que saca Carrera y pone a Fernando de la Lastra, que era un español, que se pone acá. Y aquí Chile ya estaba bastante perdido. Y bueno, O'Higgins y Carrera se enemistaron, antes eran amigos, pero después se enemistaron por un tema de poder. Y finalmente pierden en la batalla de Rancagua, donde se suponía que iban a sacar todo lo que quedaba del ejército español, pero no lo lograron. Y esa batalla, ¿no es cierto?, da el fin a la patria vieja. ¿Ya? Entonces, chiquillos, luego tenemos un periodo de reconquista, su nombre lo dice, 1814-1817, donde los españoles volvieron a tomar el poder en Chile. Este fue el periodo más terrible de la Bien, como les decía, la conquista entonces empieza, perdón, la reconquista empieza con el desastre de Rancagua, que es la pérdida de el ejército chileno, ¿no es cierto?, de patriotas que estaban ahí, que era un ejército compuesto por peones de la gente que tenía dinero, ¿ya? Bueno, este fue el periodo más cruento de este periodo, porque de esta parte de la historia, porque los españoles llegaron arrasando con todo, o sea, no querían fiesta, no querían que la gente se juntara, no querían nada porque todo tenía que estar en orden, ¿no es cierto? Porque, coincide también con que el rey Fernando VII vuelve a su trono en España. Entonces el rey igual quiso como que mantener y ser serio y de nuevo mantener, ¿no es cierto?, el poder en sus colonias. Bueno, este caballero que está ahí es Casimiro Marco del Pont. Se supone que él fue el gobernador de Chile más duro, más cruento de la historia, porque él, pucha, le pegaba a la gente, hubo represión, se creó el batallón de los Talaveras de la Reina, y con su capitán Vicente Zambruno, que, o sea, él no dejaba títere con cabeza, como se dice. Toda la gente reprimía, ¿no es cierto? No podían hacer fiestas. eh, Exilió gente a la isla de Juan Fernández. O sea, la verdad es que la gente estaba ya bastante asumida en esta represión. Es aquí, chiquillos, donde se inicia el verdadero sentimiento anti-español. Antes la gente pensaba que era una batalla, una guerra, que estaban peleando sus patrones por tierras, por algo. Pero aquí se dieron cuenta que finalmente la institución como tal, el gobierno como tal, eran los que lo sometían, los que lo opresionaban. Entonces la gente empieza a darse cuenta que había que libertar a Chile. Bueno, aquí la figura más importante de este periodo, así como en la patria vieja fue José Miguel Carrera, aquí es la figura importante es la de Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez está en nuestro billete de 2.000 pesos y que es el mítico guerrillero. Manuel Rodríguez fue ministro de Carrera, él era abogado, él estudió en la Universidad de San Felipe aquí en Chile. Era un hijo criollo, pero él no tenía una muy buena situación económica, ¿ya? Y bueno, él se va a Argentina y recibe apoyo de José de San Martín para hacer una expedición acá a Chile y contarle lo que pasaba. Entonces la leyenda dice que había muchos Manueles Rodríguez, pues, o sea, todos querían, escoltaban a Manuel Rodríguez, así como el Batman, que había muchos Batman en la película, ¿vieron la película? Bueno, pero lo mismo pasaba con Manuel Rodríguez. Y fue ayudado también por montoneros, que eran personas que estaban armadas, y que ellos ayudaron de cierta forma a que él estuviera presente acá en Chile y saber y mandar la información a Argentina, que es donde se encontraba Bernardo Higgins y José de San Martín, que su objetivo era libertar a Chile. Esto es aparte, no quiero meter tanta información, chiquillos, pero ellos hicieron una promesa en Inglaterra que ellos como próceres, como fuentes de esto, tenían que libertar a toda América, porque América tenía que ser libre de los españoles. Entonces por eso nosotros recibimos ayuda de Argentina y posteriormente nosotros ayudamos a los peruanos a independizarse. Y así, era una cadena de favores, digámoslo, ¿ya? Entonces Manuel Rodríguez se disfrazaba de cura, inclusive un día le dio la mano a Casimiro Marco del Pont, ya bajando del carruaje, como mendigo.
se disfrazaba de cualquier cosa para poder estar y presente en lo que vivía Chile y mandar la información a Argentina. Bien, chiquillos, el periodo de reconquista termina con la batalla de Chacabuco, pues por la cordillera de los Andes, sobre el paso de Chacabuco, baja el Ejército Libertador de los Andes, encabezado, ¿no es cierto?, por la Armada, o sea, la Armada, el ejército argentino, y luchan en el frente en Chacabuco y destrozan o destruyen varios, ¿no es cierto?, eh, eh, varios puntos del ejército realista. Entonces eso desbarató esto y el gobierno y arrancaron. Entonces, bueno, libre el acceso como para que se hiciera un gobierno nuevo. Entonces entramos al periodo de la Patria Nueva, entonces que inicia con la batalla de Chacabuco. Y ese mismo año, entonces el 12 de febrero de 1818, se firma el Acta de la Independencia en Chile. ¿Ya? O'Higgins ahí conmemora y dice que Chile es libre, bla, bla, bla. Pero no es hasta el 5 de abril de 1818 cuando se libera la última de las batallas más importantes, que es la de los Llanos de Maipú. De hecho, Bernardo O'Higgins dice, si yo gano, le hace una promesa a la Virgen del Carmen y le dice que si él gana la batalla, él le iba a construir un templo. El templo, chiquillos, es el que está actualmente en el templo votivo de Maipú. Es la parte que está justamente al lado donde venden, ¿cómo se llama? Recuerditos de santitos y esas cosas. ¿Ya? Lo que vemos actualmente lo terminó de construir Pinochet el año 73, 78, no recuerdo. 78, 78. ¿Ya? Entonces, ahí recién cuando podemos decir ya estamos libres, ¿no es cierto?, de los españoles. Todavía quedaba algunos bastiones en Chiloé, ¿ya? Pero eso se va a mover posteriormente. Y a O'Higgins le dicen que él tiene que comprar una escuadra nacional, es decir, barquitos, para ir a libertar al Perú. Porque esto es una cuestión de hermandad, de amistad entre los países y tienen que liberarse. Entonces, así el personaje ícono de este periodo, como lo fue Carrera en el Patria Vieja, Manuel Rodríguez en la Reconquista, aquí vamos a hablar de Bernardo O'Higgins. Entonces, ¿qué es lo que hace Bernardo O'Higgins? Primero él se puso el nombre, bueno, ya estaba ya de director supremo. No era presidente, él se autoadjudica la máxima magistratura del momento, que era director supremo. Creó la escuela militar, se abolieron los títulos de nobleza y se prohibió el uso de escudos. Eso le afectó mucho a las familias adineradas, porque las familias adineradas, o a lo mejor no tenían dinero, pero sí tenían los títulos de nobleza, o sea, el apellido, y él se los quitó. O sea, ellos, si no tenéis plata, eventualmente aquí no eres un don nadie. Entonces, eso igual repercutió mucho y hizo que ese tipo de gente se pusiera en contra de O'Higgins. ¿Ya? Bueno, reabrió el Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional, creó la Cañada, que es la actual Alameda, creó el Cementerio General, porque antes solamente había cementerios para los católicos, ¿ya? Y, bueno, prohibió las riñas de gallo, las corridas de toro y todas esas cosas que es netamente, ¿no es cierto?, de cultura española. Bueno, O'Higgins se lo acusó de que él fue autoritario, de que estaba haciendo las cosas a espaldas de un congreso y se le pide renunciar. Entonces, Bernardo O'Higgins renuncia y se autoexilia. Él se fue porque claramente lo iban a echar a Perú, ¿ya? Y de hecho él muere en Perú. Triste, ¿ah? Bueno, ¿qué pasó con Rodríguez y con Carrera? Bueno, por supuesto, cuando asume Bernardo O'Higgins, se supone que la logia lautarina, esto lo mandaron a matar. Pero claramente a los hermanos Carrera, a Manuel Rodríguez, ¿no es cierto?, los mataron y no pudieron disfrutar de la libertad. Y O'Higgins muere expatriado. Qué lindo, ¿ah? La historia de los próceres. Bueno, después dijeron, ya, se fue O'Higgins, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ordenar el país? ¿Qué es lo que, cómo? Es súper difícil. Y más encima que estaban divididos en dos sectores políticos, los pipiolos, que eran del corte más liberal, o sea, era la gente que quería luchar, que quería salir, ¿no es cierto?, de la monarquía, y estaban los pelucones, que eran los conservadores que estaban, ¿no es cierto?, sometidos y que les servían, ¿no es cierto?, al rey todavía, que no querían desprenderse de todo esto. Bueno, la cosa es que en este periodo, chiquillos, llamado Ensayos Constitucionales de 1823 a 1830, que inicia con la renuncia de O'Higgins y termina con la batalla del Ircay, se hicieron 3 constituciones. ¿Qué son las constituciones, chiquillos? Las constituciones son una norma legal
por la cual un país tiene que regirse y dentro de ellas estar las normas para el actuar de la sociedad, ¿ya? Entonces, bueno, en 1823 teníamos una constitución moralista, redactada por Juan Egaña. Esta constitución era basada más en las cosas que se debía hacer en Chile, ya por eso es moralista. Las leyes federales era que querían hacer algo como Estados Unidos, que en cada estado en Chile, que se dividiera por estado y que se hiciera una constitución. Pero lamentablemente no, tampoco habían como los recursos ni nadie se ponía de acuerdo, ¿ya? Y después la constitución liberal, que era una constitución donde daba derechos y principios a las personas, pero esta posición liberal en Chile, bajo estos ensayos, fue difícil. Cuento corto, chiquillos, pelucones y pipiolos conservadores versus, ¿no es cierto?, liberales, se enfrentaron a una batalla en Lircay, ya eso en el sur de Chile. Y en 1830, y por supuesto ganaron los conservadores, y eso nos da el inicio a la República Conservadora, que va a ver más adelante. Entonces, síntesis de la clase. Tenemos causas o antecedentes externos, la independencia de Estados Unidos, la idea ilustrada y la Revolución Francesa, y los internos, que eran la toma de conciencia de los aristócratas criollos, ¿no es cierto?, y la llegada de las ideas ilustradas. Tuvimos elementos comunes con América, el surgimiento de juntas de gobierno, liderazgo de los aristocracias, coordinación militar, reconquista española. En toda América, chiquillos, tuvimos estos elementos en comunes, ¿ya? Y elementos particulares, movimientos populares en México, resistencia a la independencia en Perú, proceso consulado de Brasil, bueno, etc. ¿Cuál es el detonante? Que tomaron prisionero a Fernando VII. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Le juramos lealtad, pero después lo tomó Carrera y empieza la formación, ¿no es cierto?, de las tres etapas: patria vieja, reconquista y patria nueva. ¿Ya? Y aquí es lo mismo, pero con los tipos de constituciones donde trataron de ver qué es lo que ellos iban a hacer, ¿no es cierto?, después de que se fue O'Higgins. Bien, chiquillos, tienen que ver el capítulo número 4 del documental Algo Gran Hecho por la Historia de Chile completo, y el capítulo número 5 hasta el minuto 27, ¿ok? Ya, chiquillos, nos estamos viendo. Chao, chao.